Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. El próximo jueves se celebra el Día de la Mujer, una fecha que hasta hace no mucho tiempo pasaba medio desapercibida. Lo recordaban en el telediario, poniendo generalmente una pieza, hablaban entonces de la mujer trabajadora y poco más. Pero de un tiempo a esta parte, la cosa se ha convertido en algo muy masivo. Es, de hecho, uno de los días más reivindicativos del año. Estoy hablando de los últimos 6, 7, 8 años. A ello, evidentemente, no es ajeno la movilización continua del movimiento feminista que en los días que vivimos atraviesa momentos de gloria, no solo en España, sino en todo el mundo occidental. Este año en España concretamente, las asociaciones feministas, dentro de una plataforma que se llama 8M, han convocado una huelga laboral de consumo y de cuidados para protestar contra la brecha salarial, el techo de cristal y la temporalidad en el empleo. Bien, esos es los tres tipos de huelga que van a hacer, o por lo menos han convocado para que se hagan, y estas son las causas por las que quieren que las mujeres, pueden ir los hombres también, obviamente, vayan a la huelga. No sé hasta qué punto la huelga tendrá seguimiento, esta huelga un tanto extraña, con tan vaporosos objetivos. Lo que sí sé es que se está hablando mucho de ella, para bien, pero también para mal. En fin, vamos a ver hasta qué punto está justificada. El Día de la Mujer, o como se llama ahora, Día Internacional de la Mujer, empezó a celebrarse hace poco más de 100 años. Es una cosa de principios del siglo XX. Se escogió el día 8 de marzo, en concreto, a propuesta de una comunista alemana que se llamaba Clara Zetkin, una comunista alemana muy famosa a principios del siglo XX, bueno, el primer tercio del siglo XX. De hecho, Zetkin murió en Rusia poco después de que Hitler llegase al poder, es decir, en 1933. Salió corriendo, obviamente, de Alemania, una vez vio que los nazis habían llegado al poder, y poco después de llegar a Moscú, pues esta mujer se murió. Bien, muchos años antes, en el año 1910, es decir, 20 años antes de aquello, o 23 años antes de que se tuviese que ir de Alemania, Zetkin propuso en una conferencia feminista en Copenhague que se escogiese este día, el 8 de marzo. Lo aceptaron y a partir del año siguiente empezaron a convocarse marchas por las principales ciudades, no tanto de Europa como de Centro Europa. En origen, el 8 de marzo y el Día de la Mujer empezó a celebrarse, pero solo en ciudades de habla alemana, sobre todo. Luego la cosa con el tiempo se extendería a toda Europa y a todo el mundo. Las demandas de este primer movimiento, feminista podemos llamarle, o sufragista, aunque en este caso ellas sí se hacían llamar feministas, pasaban por lo que se demandaba entonces, por exigir el derecho al voto femenino y el de ocupar cargos públicos, algo que en muchos países las mujeres tenían vedado, no podían acceder a cargos. No es que no pudiesen llegar a ser presidentas del país o ministras, es que no podían llegar a cargos tan básicos o elementales como pueden ser jueces o funcionarias públicas. No podían, estoy hablando de hace un siglo, en muchos países, no en todos. Esos eran los principales. Luego también pedían que se pusiese fin a las trabas que había en aquel entonces, que eran muchas, para acceder a un montón de empleos, o incluso a la misma universidad. A lo largo de la historia de la universidad hice una contrahistoria sobre este tema hace ya un montón de tiempo, ahora más de un año, una cosa así, sobre el tema de las universidades. Las universidades eran solo masculinas y lo fueron hasta principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No por nada, simplemente porque para las sociedades de aquellas épocas era inconcebible que una mujer quisiese estudiar en la universidad. La sociedad le adjudicaba otro tipo de papel en el que la universidad no pintaba nada. Se las podía enseñar a tocar el piano o, qué sé yo, a bailar el vals, pero no a estudiar en la universidad. Era una sociedad muy distinta a la nuestra y entonces no se consideraba necesario, pero ni las propias mujeres. Si viajásemos en el tiempo, al siglo XVII, y se lo planteásemos a una mujer, no lo consideraría ni concebible, vamos, una cosa que no se lo habría planteado en su vida. El hecho es que a partir del siglo XIX ya se lo empiezan a plantear y a principios del siglo XX lo solicitan. Y eran estas manifestaciones, entre otras cosas, eran lo que pedían. Bien, a lo largo de todos los siguientes años, estas demandas que estaban
legitimadísimas y eran todas justas, pues fueron cumpliéndose al terminar la Primera Guerra Mundial. Pues la mayor parte de las mujeres europeas, fueron país a país, obtuvieron el derecho al sufragio, tanto al sufragio activo como al sufragio pasivo, es decir, a elegir y ser elegidas, y fue además un fenómeno muy rápido. En poco más de 20 años se pasó de que apenas las mujeres podían, de 1920 a 1940, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, de que prácticamente ninguna europea podía votar, pasaron a poder votar prácticamente todas. Y luego eso se expandió ya por todo el mundo a mucha velocidad después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el Reino Unido fue de los primeros en aprobarlo, fue en el año 1918, con algunas restricciones, eso sí. Lo comentaba hace unas semanas en una contrahistoria que hice sobre Clara Campoamor. Y después, ya tras la paz de Versalles, pues fue un país tras otro concediendo el derecho al voto, el derecho al sufragio universal, es decir, a todas las mujeres. España en este aspecto no fue una excepción. Es un tema que he tratado tanto en esa contrahistoria de la que os acabo de hablar como en un artículo que escribí para Disidentia hace cosa de una semana y pico. Las españolas conquistaron el sufragio parcial en el año 1924 y el universal en el año 31. Gracias a los oficios de Clara Campoamor, que es de lo que hablaba en aquel programa. Tampoco fue una excepción España en el acceso a la universidad. Las españolas pueden ir a la universidad casualmente desde el día 8 de marzo también. No tiene nada que ver con aquella conferencia de Copenhague. No tenían constancia de que estaban reunidas estas feministas alemanas en Copenhague. Pero el 8 de marzo de 1910, el gobierno de entonces, que estaba presidido por José Canalejas, aprobó la admisión a las universidades españolas de cualquier mujer que lo solicitase y en las mismas condiciones que los hombres. Diréis, bueno, pues qué tarde, ¿no? En 1910. Bueno, no tanto, sino si tenemos en cuenta que en 1910 en muchas universidades europeas no se podía entrar. En algunas, como la Universidad de Cambridge, las mujeres no pudieron graduarse hasta 1947. Esto para que a veces tendemos a pensar que lo hacemos todo mal y no. Muchas cosas las hacemos bien, incluso las hacemos antes que los demás. Bien, la cuestión es que conseguidos ya los objetivos primeros, los de la primera ola, podríamos llamarlo, el movimiento sufragista o este primer feminismo pues fue poco a poco disolviéndose. Ya habían conseguido las metas que se habían planteado y por lo tanto cuando has conseguido una meta no tiene mucho más sentido seguir machacando con el tema. Pero esa fecha se mantuvo alimentada por la URSS. La URSS se convirtió en un día festivo, el 8 de marzo, al término justo de la revolución. Es decir, los soviéticos, una de las revoluciones que hicieron, aparte de la revolución social, fue una revolución femenina. Aprobaron pero muy poquito después de llegar, aprobaron cosas como el divorcio, cosas como el aborto, que eran inconcebibles en los países de Occidente. Esto fue una feminista rusa que se llamaba Alexandra Kollontai, que es la que más empujó para que se consiguieran todas estas conquistas que no estaban, muchas de ellas, por ejemplo, el caso del aborto o el caso del divorcio, no todas estaban en las demandas de las sufragistas originales. La cuestión es que los soviéticos lo mantuvieron y ahí se quedó. Llegó a ser incluso un día festivo laborable, es decir, que no se tenía que ir a trabajar dentro de la Unión Soviética el día 8 de marzo porque era el Día de la Mujer. Se quedó como una festividad casi típicamente soviética o capturada por los soviéticos, pero en Occidente se vino poco menos que a olvidar. Y esto fue así hasta los años 70. En los años 70 la ONU lo rescató. En el año 1975 se celebró el Año Internacional de la Mujer y justo ese año la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó formalmente a los miembros integrantes de la organización que, conforme a sus tradiciones peculiares, nacionales, sus costumbres, su propia historia, escogiesen un día para homenajear a las mujeres. Podía ser el 8 de marzo, podía ser cualquiera, en función de la historia de cada país. La cuestión es que como el 8 de marzo ya estaba ahí, tenía cierta tradición que se había celebrado en el pasado, pues poco a poco los países fueron adoptando este día, aunque no convirtiéndolo en festivo, eso es cierto. Es decir, simplemente pues como, qué sé yo, otros muchos días a lo largo del año en los que se homenajea o se recuerda algo. Nada más. Fue poquito a poquito, de manera muy paulatina, y durante años, como os decía al principio del programa, a eso se le conoció como el Día de la Mujer Trabajadora, que salían por televisión, solían todos los
años recuerdo que uno estaba por la noche viendo el informativo de la hora de la cena y siempre el día 8 de marzo pues ponían una pieza, los de Televisión Española, los de otra cadena, en la que aparecía, bueno, pues que recordaban a los espectadores que era el Día del Internacional de la Mujer Trabajadora y que las mujeres estaban todavía discriminadas en algunas cosas y tal. En concreto se le llamaba de la mujer trabajadora porque, según aseguraban las feministas, en el trabajo todavía persistían las discriminaciones. Es decir, durante el siglo se habían conquistado, se habían hecho grandes conquistas como el derecho al voto, se había igualado de facto sobre la ley, de facto y de jure, los hombres y las mujeres, pero quedaban una serie de discriminaciones sometidas o reducidas, mejor dicho, al plano meramente laboral. Fue en ese momento, y estoy hablando de los años 80-90, cuando nació aquello de la brecha salarial, que ahora se dice y se repite mucho. Esto de la brecha salarial, no voy a detenerme demasiado en ello, pero es básicamente una trampa estadística. Es decir, es tomar a todas las mujeres de un país y después a todos los hombres, la masa salarial completa, dividir entre el número y decir, bueno, pues el promedio es este. Si podemos, por las mismas podríamos decir que hay una brecha salarial entre los habitantes del barrio de Salamanca, que es el mejor de Madrid, y qué sé yo, algún barrio en Villaverde. En este caso también hay una brecha, pero no se debe, los habitantes de Villaverde no ganan menos por ser de Villaverde, sino por otras razones, qué sé yo, que tienen peores empleos básicamente, o empleos peor remunerados, y tienen empleos peor remunerados, pues seguramente porque tienen menor formación o lo que sea. La cuestión es que a nadie se le ocurre decir que hay discriminación a favor de los habitantes del barrio de Salamanca o en Barcelona de los de la zona alta de Sarriá y de toda esa zona. Bien, pues esto es lo mismo, pero tomando dos grupos, en este caso hombres y mujeres. Es más, de existir la brecha salarial, quiero decir. Es decir, si realmente las mujeres cobrasen, como dicen, entre un 14 y un 30%, bueno, luego en esto de la brecha salarial hay muchas cifras, pongamos un 20% más por idéntico trabajo, el paro femenino no existiría. Podemos pensar que los empresarios son machistas, pero no son tontos, mantienen sus empresas funcionando. Por lo tanto, cualquiera de vosotros que sea empresario, si supieseis que las mujeres podéis tranquilamente pagarles un 20% menos, no contrataríais otra cosa. Estamos hablando del mismo trabajo. Entonces, el hecho es que no es así, es decir, que existe paro femenino, de hecho en España por lo menos es ligeramente superior, depende de los sectores, hay sectores en los que el paro masculino es mayor, pero vamos, que es incluso ligeramente superior al masculino, el paro femenino, y las mujeres resulta que por el mismo trabajo vienen a cobrar lo mismo, si vamos caso por caso y no hacemos, bueno, pues juntamos todas y metemos toda la masa salarial femenina en la misma olla. En la última década, las exigencias laborales, estas de la brecha salarial, que era como el tema estrella, era cosa de 15 años y se repetía el 8 de marzo, por supuesto, aunque luego lo repetían más a lo largo del año. Esto de la brecha salarial lo podemos hacer casi con cualquier cosa, ¿eh? Es decir, podemos hacer brecha salarial de entre rubios y morenos. A ver, ¿cuánto ganan? Bueno, pues porque el color del pelo no se pone en el registro, pero si se pusiese, si tuviéramos el color de los ojos, que en España no se pone, pero en Alemania sí. Los Personal Ausweis, los carnés de identidad de los alemanes llevan su color de ojos. Pues allí se podría hacer también un cálculo de ese estilo. Los que tienen los ojos azules ganan más que los que tienen los ojos negros, o los que tienen los ojos castaños, o los que tienen los ojos verde azulados, porque es una cuestión de cruzar una característica con renta, simplemente. Entonces, a partir de ahí podemos sacar todas las conclusiones y probablemente todas las que queramos, y probablemente todas esas conclusiones estén equivocadas porque no tenga mucho sentido, porque estés haciéndote una trampa estadística. Pero bueno, el hecho es que estas exigencias laborales del origen, de la época del Día de la Mujer Trabajadora, recordad, pronto se unió la preocupación, una preocupación que es unánime en toda la sociedad, por la violencia hacia las mujeres, por lo que se empezó a llamar, era cosa de 10 o 12 años, violencia de género. Antes lo conocíamos como violencia doméstica, pero no era muy exacto, entonces se empezó a utilizar el término violencia de género, que es algo más preciso. Bueno, evidentemente es un problema, no tanto en los países de Occidente como en
como en otros lugares, especialmente los países países musulmanes, etcétera, donde la violencia de género alcanza dimensiones catastróficas, sobre todo allá donde hay regímenes como el de los talibanes o el Estado Islámico, pues que es directamente aquello, lo de Afganistán con las mujeres rozaba el genocidio. Bueno, pues en los países occidentales, donde se celebra el 8 de marzo y donde hay sensibilidad feminista, se hablaba de que había que poner coto a aquello y que había que acabar, en la medida de lo posible, toda obra humana es imperfecta, acabar con la violencia de género. Bien, esto no había ningún problema y creo que todo el mundo está de acuerdo en tomar las medidas pertinentes para disuadir a los potenciales agresores de agredir a sus parejas. Me parece muy bien a mí y creo que a todo el mundo. Bien, tanto sobre la discriminación laboral como sobre la violencia contra las mujeres se ha legislado de manera muy intensa a lo largo de los últimos 15 años, no solo en España, sino en todo el mundo civilizado, por lo menos. Se ha legislado, se ha incorporado en constituciones, se han creado observatorios, se han creado leyes específicas. En España, en concreto, la discriminación por razón de sexo está consagrada, la no discriminación por razón de sexo está consagrada en la Carta Magna, en la Constitución del año 1978, y, por lo tanto, en el caso de que alguien en una empresa cobre menos que su compañero de trabajo, una mujer quiero decir, y lo denuncie y lo demuestre, al empresario se le cae el pelo, porque eso es discriminación por razón de sexo y es anticonstitucional. O si nos vamos al tema de la violencia, pues aquí tenemos la ley de violencia de género que, bueno, pues es de las más ambiciosas y de las más radicales del mundo, si no la más radical del mundo. Entonces, llegados a este punto, ¿qué quedaba por reclamar? ¿Qué faltaba? Pues la cruda realidad es que no quedaba nada. Pero, sin embargo, el movimiento ha ido a más, hasta devenir en lo que tenemos ahora mismo delante de nuestras narices, que en esencia, pues trataré de ser lo más misericordioso posible, pero en esencia es un engrudo ideológico con una jerga propia, especializada, una jerga además enraizada en la dialéctica marxista, y en la que han encontrado refugio toda clase de iluminados. De iluminados de ambos sexos. En este caso no solo hay mujeres, sino que hay, creo que en números prácticamente iguales, mujeres y hombres. Lo único que a los hombres no se les llama feministas, sino aliados. En eso también tienen terminología propia. Es más, está todavía pendiente que salga un diccionario. Yo hice uno sobre la jerga perroflauta hace muchos años y estoy tentado de hacer uno sobre esto, pero me lo tengo que estudiar primero. Conozco muchas de las palabras, pero vamos, que han creado todo un lenguaje propio que hasta hace no mucho no se había dicho nunca. Si viajásemos en el tiempo al año 2003 y dijésemos heteropatriarcado, nos mirarían, torcerían la cara. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso del heteropatriarcado? Nadie sabría, menos pues las de los departamentos universitarios, nadie más sabría a qué nos estamos refiriendo. Bien, la cosa es que esto es lo que ha derivado al final todo el movimiento. Y para eso necesitan un discurso que han levantado sobre los mismos mimbres de su propia dialéctica. Es decir, necesitaban construir una clase oprimida que se correspondería con todas las mujeres que hay sobre el planeta, lo que viene a ser aproximadamente la mitad de la población, aproximadamente dependiendo del país. Y claro, una clase oprimida es, por su propia naturaleza, un conjunto de víctimas involuntarias que hasta la fecha no han tenido pues, o los arrestos o la oportunidad de rebelarse. O si lo han intentado, las han reprimido todavía con más fuerza. Eso en esencia es una víctima o es una clase oprimida o un pueblo oprimido. Bien, si hay oprimido, significa que hay opresor. En el momento en que dices oprimido, estás poniendo en el aire la existencia de un opresor. ¿Quién es el opresor? Bueno, pues el opresor serían los hombres, todos los hombres del planeta, es decir, la otra mitad de la población del mundo. Todos los hombres en su conjunto. Que, según esta delirante teoría, gozan de infinidad de privilegios y mantienen consciente o inconscientemente a las mujeres en estado de sometimiento perpetuo. Es lo que llaman el heteropatriarcado, es eso, que esto viene desde la
la noche de los tiempos, desde que estábamos en las cavernas y que básicamente se ha ido perfeccionando. Luego además se trufó con el capitalismo y claro, ya el sistema es demoledor. Bien, el argumento, como os podéis imaginar, no se sostiene por ningún lado. Al menos en España, desde luego, que es lo que más cerca me pilla, pero creo que en ningún lado de todo Occidente. El nuestro es un país en el que hay más universitarias que universitarios, en el que hay un montón de mujeres que ocupan puestos directivos en las empresas. Empresas de primera fila, estoy hablando. Y su presencia es amplísima, cuando no directamente hegemónica, en sectores importantes y muy especializados, como puede ser, qué sé yo, la medicina, la judicatura, la enseñanza, por supuesto, la política. España, de hecho, es un país en el que hay más juezas que jueces. Ahí hay una brecha, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay más juezas que han preferido, más mujeres que han preferido ir por esa vía profesional, es decir, prepararse la oposición, aprobarla y terminar de jueces. Hay también muchas más profesoras que profesores, pero muchísimas más. No hay más que entrar en un colegio, en un instituto, incluso en una universidad. Es decir, que las mujeres españolas no son, ateniéndose a los datos extraídos de la realidad y no a ensoñaciones ideológicas, no son víctimas o no son víctimas más que de sus propias decisiones individuales. Es decir, lo mismo que los hombres. Es decir, no hay ninguna bota pisándolas, en una palabra. Y en el caso de que la haya, será, ya digo, por una decisión individual. Es decir, que se han endeudado, bueno, pues lo mismo que un hombre que se endeuda por encima de sus posibilidades y luego ve que no puede levantar la cabeza. Pero en ese caso no hay... Eso no obedece a ningún sistema, simplemente a que has pedido más dinero del que podías devolver. Pero es que tampoco nacen como víctimas, que es otra de las partes fuertes de esta teoría. Es decir, solo por el hecho de nacer mujer ya estás oprimida, ya eres una víctima. Las niñas españolas tienen las mismas oportunidades que los niños, exactamente las mismas. Si no consiguen llegar a donde se han propuesto, años después, cuando ya se han hecho adultas, pues se deberá a falta de capacidad, de méritos o simplemente de que han tenido mala suerte, que eso puede suceder. Pero de ninguna manera ese fracaso se debe a un sistema que las discrimina de manera deliberada y planificada. Nuestras niñas, de hecho, han tenido la suerte de venir al mundo en uno de los países más avanzados en materia de igualdad de género, pero de todo el mundo. Y además, tomemos el indicador que tomemos, incluido, por supuesto, el de violencia. España es uno de los países más seguros del mundo para ser mujer. Y esto voy a las estadísticas que se publican todos los años. Sabéis que en el mundo hay estadísticas para todo. Y se sitúa, por supuesto, a la cola de Europa en violencia de género, denuncias, etc. Muy por encima, por supuesto, de países que son supuestamente modélicos, como los del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, etc. o la propia Alemania. Evidentemente se puede mejorar, claro. Y se debe, además, en algunos puntos, sobre todo los relativos a la violencia. Y yo creo que en ello estamos. España es hoy un país mucho más justo y más igualitario, que hace igualitario en cuestiones de género, quiero decir, que hace medio siglo. Es decir, si hoy volviese a la vida Clara Campoamor, no conocería a su propio país. Le sorprendería gratamente, además, cómo nos hemos civilizado. No digamos ya si la que viene es una mujer del siglo XVII. Y esta transformación a mejor no se ha detenido, continúa. Es decir, la evolución natural de las mentalidades irá poco a poco limando con el tiempo los flecos que hayan quedado del pasado, pero que ninguno de esos flecos está fijado en la ley, que eso es lo importante. Pero hoy por hoy, se pongan como se pongan, la nuestra no es una sociedad de víctimas y opresores. Es una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, y nuestra misión es velar para que nunca deje de serlo. Esteban, que es un oyente argentino pero que vive aquí en España, en Palma de Mallorca,
tiene un comentario sobre inflación. Nada, acabo de escuchar tu contracrónica sobre el euro fuerte y luego estaba revisando un poco, bueno, las noticias y tal, y veo también una nota en El País donde comentan que el IPC había subido muy poco y tiene la noticia, tiene como una mirada triste sobre lo poco que había subido el IPC y que los precios, como que la inflación no repunta. Y bueno, todo esto a mí quería comentar como argentino que soy, me llama muchísimo la atención porque en Argentina tenemos un historial de inflación impresionante. Ahora mismo estamos hablando de un 20-25% anual, hace ya varios años. En el 89 tuvimos una hiperinflación por encima del 1000%. Y claro, para mí que el precio, que no haya inflación es un regalo, es una maravilla desde cualquier punto de vista. Eso está relacionado también con que el euro también esté fuerte, porque claro, mucha gente se detiene en el tema de que claro, si hay devaluación, va a poder exportar más barato, pero claro, todo el mundo se olvida que en una economía compleja como la actual, tú exportas, pero también importas muchas cosas. Y claro, si tienes la moneda débil a la hora de importar, de comprar petróleo, como el caso de España, o cualquier otro, o bueno, muchos otros insumos, o muchas otras materias primas, o lo que sea, también te va a salir más caro. Eh, Normalmente eso se equilibra, como bien dijiste, o se neutraliza, e incluso se termina siendo peor. Y además, al tener una moneda fuerte, pues siempre puedes viajar por el mundo con cierta libertad y holgura, cosa que a mí me parece también muy válida, muy interesante, que nadie, o sea, me llama mucho la atención que nadie, parece como si nadie valorara esto y nada, me pareció muy interesante el comentario y eso, que también veo a veces a Europa, a la Comisión Europea un poco preocupada, entre comillas, o no sé si es la prensa, no sé qué opinas tú, la que enfoca, no sé por qué, el tema como si fuera una preocupación. Ha subido poco la inflación este trimestre. El otro día leía un artículo que decía como que seguían sin llegar al objetivo del 2% o el 2,5%, como si fuera una cosa negativa. Pues nada, un saludo y ojalá siga, para mí ojalá siga el euro fuerte y que no haya inflación. Bueno, Esteban, dos cosas. La primera es la obra. Aléjate de las obras, por favor, por la salud de nuestros oídos cada vez que nos envíes un mensaje, porque si me dejas un poquito más de tiempo te adivino la marca exacta y la cilindrada de la excavadora que tenías detrás. Esa es una. La otra es, esta de la inflación, no eres el primer argentino. Hace un par de semanas ya tuvimos a un paisano tuyo. Lo que pasa es que este llamaba desde la propia Argentina que se queja de este amor que hay en Europa por la inflación. Un lugar que no tiene, afortunadamente, y toquemos madera y toquémosla bien fuerte, no tiene tensiones inflacionarias. Pero la escuela inflacionista siempre ha estado ahí, de toda la vida. No pierde adeptos, en una palabra. Mira, cuando la crisis, cuando estábamos en plena crisis, no sé si estabas ya en España, año 2012, 2013, le echaban la culpa de todo a que la inflación era baja, incluso hablaban de deflación. O sea, estamos en un entorno inflacionario y entonces deflacionario, entonces esto significa que vamos a seguir en crisis por los siglos de los siglos. Y lo que hay que hacer era la solución, la varita mágica. Todo pasaba por ahí, lo veías en los debates en televisión, lo veías en los artículos de prensa, todo pasaba porque hay que procurar que la inflación repunte. Y bueno, ahora siguen con el cuento, 5 años después. El mandato del Banco Central Europeo, diría que el mandato principal es velar por la estabilidad de los precios. Y si vas a la página del BCE y vas a sus mandatos fundacionales, verás que el primero está ese. Es decir, que los precios sean estables, que no suban, en una palabra, que no haya inflación. Pero muchos economistas piensan lo contrario. Creen que la inflación es buena. Claro, cuando le sacas casos como el de Argentina en el año 89, no digamos el de Venezuela ahora, cualquier hiperinflación, la de Zimbabue, la de Hungría en el 46, la de Alemania en los años 20, te dicen, no, pero eso ya es una hiperinflación, eso es malo. Sí, pero un poquito de inflación sí es buena. Ahí viene la pregunta, bueno, ¿y cuánto es ese poquito? ¿Me lo puedes poner en porcentaje? ¿Un 3, un 4, un 5, un 6? No lo sé. Ahí no te saben responder. O sea, ya no te saben decir, no, pero un poquito. Es decir, que no te sorprenda lo más mínimo. Los inflacionistas siempre van a estar ahí. Es impepinable. Lo que hay que hacer, y nuestra misión, especialmente de los que habéis vivido inflaciones, porque yo no las he vivido en mi vida, entonces nunca lo he padecido, pero vamos, la misión es de todos, es combatirlos y combatirlos con
con armas intelectuales, que es como, y con buenos argumentos, que es como se combaten estas cosas. Muy bien, pues vamos a ir terminando, lo hacemos con Pizarro, como siempre, que tiene el comentario de hoy dedicado a Vladimir Putin y a sus fantasías con las armas nucleares. Si Vladimiro pretende seguir en el machito ruso, ha de aplacar los fantasmas rusos, a saber, la humillación y el miedo. Creerse los mejores y ver enemigos paranoicamente son dos constantes de la historia rusa, que Vladimiro pretende resolver con una supuesta hegemonía militar que no precisa de ser real para conseguir el propósito de espolear y de sosegar al personal. La ristra de adelantos ha sido variada y nutrida, pero como el número de evidencias de su existencia y operatividad ha sido 0, pues toca esperar a futuras concreciones para dejar de pensar que esto tan solo fue una fantasmada para consumo interno. Un cordial saludo de Pizarro. ¿Os acordáis que ayer os puse una de las nuevas canciones de los Morgans para despedir el programa? Pues yo os prometí que os iba a poner hoy la segunda. Pues la segunda se llama Stoplight City, es tan buena como la anterior. A mí esta de hecho me gusta un poquito más, ahora que no me oyen, aunque sé que me están escuchando, especialmente Adrián, que es uno de los miembros del grupo y además es patrono de la Contracrónica. Así que vamos a despedirnos hoy con los Morgans. Un día más os las traeré más veces para que se os vaya haciendo el oído. Y ya de paso podéis buscarles en internet y sobre todo ir a sus conciertos, que a los músicos se crecen con el público, teniéndoles allí y aplaudiendo hasta romperse las manos, que es lo que se le debe hacer a un músico cuando lo da todo de sí. Muy bien, pues queridos amigos, con los Morgans, como ayer, me despido de vosotros. Hasta mañana. A red light's watching you in the cabin of a broken car. I did my always wait, don't make it fast, doesn't matter.